Hola a todos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a nuestro podcast del Club de Empresarios de Baja California. Les recuerdo que son 26 empresarios, 26 minutos, 26 historias. Y el día de hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial que forma parte también del Consejo del Club de Empresarios, Fernando Rodríguez, bienvenido. Muchas gracias, Liz. Pues Gracias. un gusto y un placer tenerte por aquí, que nos compartas, así que son 26 minutos, así que empieza, dinos de dónde vienes, qué estudiaste, a qué te dedicas. Gracias. Pues mira, ¿de dónde vengo? Vengo de la ciudad de Guadalajara. Ya tengo aquí en Tijuana 25 años, ya casi 26. Una ciudad que me ha dado la bienvenida muy padre y de la cual me enamoré hace muchísimos años y ya después te platicaré por qué. Pero sí, vengo de la ciudad de Guadalajara, aunque realmente yo nací en la Ciudad de México porque mis papás son los dos, son de la Ciudad de México, y ellos migraron a Guadalajara en el año de 1972, si no mal recuerdo, porque además tenía como 3 años yo, o 4 años. Y nunca volvimos a la Ciudad de México, entonces básicamente yo me siento como de Guadalajara porque pues ahí me desarrollé, ahí viví, ahí crecí, ahí estudié en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Y en todo el sistema de la Universidad Autónoma de Guadalajara, que fue desde secundaria, preparatoria, universidad, y una escuela muy formativa en el sentido de que tenían un sistema educativo, digamos, de mucho compromiso, muy disciplinado. Se caracteriza esa universidad ahí un poquito por esa temática, ¿no? Después, bueno, salgo de la universidad. ¿Qué estudiaste? Estudié en licenciado en Administración de Empresas. Okay. Sí, esa es mi carrera. Y me dedico hoy a la logística, ya por muchos años. Y bueno, vengo de una familia prácticamente de empresarios. Primero a lo mejor comerciantes y después ya empresarios, ¿no? Mi padre, un emprendedor incansable, yo así lo catalogo. Y en esa fase, ¿no? Como emprendedor, después comerciante y es empresario y está por cumplir 78 años y es una gente muy, digamos, muy tenaz, muy consistente, ¿no? en el tema de empresarial. O sea que tú, de acuerdo a esto que nos compartes de tu familia, lo veías y tú ya querías estudiar algo que fuera a desarrollar lo mismo que estaba haciendo tu familia. Pues fíjate que sí, digo, yo empecé antes de terminar de estudiar, empecé a trabajar en el negocio de mi papá. ¿De qué era? Fíjate que mi papá llegó a Guadalajara trabajando para una empresa de alimentos en el año 72 aproximadamente, pero esa hambre que ha tenido siempre de hacer cosas por su cuenta, lo llevó nada más a trabajar ahí 1 o 2 años y después a emprender un negocio, que era vendía relojes de mayoreo a las pues diferentes joyerías y todo eso en Guadalajara, y después se fue extendiendo a diferentes partes de la República, sobre todo en la parte de Bajío. Él vendía eso, después puso joyerías. Después de las joyerías se vino toda una revolución ahí con los electrónicos, que eran televisiones y audios y todo ese tipo de cosas. Okay. Y ahí se metió muy fuerte. Pero bueno, como todo en la vida, también hay fracasos, ¿no? Y esos fracasos, la empresa de mi papá prácticamente quiebra, o el negocio de mi papá quiebra. ¿En qué año? En el 94, con la devaluación. Okay. Él se dedicaba mucho al tema de vender mayoreo, de producto mayoreo. Y bueno, a crédito, el dinero a crédito, en la calle en pesos, y teniendo el dólar allí como un tema muy latente y muy riesgoso, pues en el 94 prácticamente quiebra, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí había que empezar a buscar. ¿Tú seguías trabajando con él en ese entonces? Yo seguía entonces? Trabajando con él en ese entonces, ya casado, con una hija, me casé muy joven, gracias a Dios, con una excelente mujer, también licenciada en administración, emprendedora con un carácter hermoso, y bueno, tuve que decir, aquí ya no hay más, ya la familia ya no se puede mantener, somos 5 hermanos,
y yo trabajaba con mi papá, otro de mis hermanos también. Yo ya casado, como te digo, con una hija, y pues había que buscar el periódico. Y nunca había trabajado para nadie, ¿no? ¿Cuánto tenías en ese entonces ya trabajando en la empresa familiar? Pues tendría unos 3, 4 años aproximadamente. ¿Ya egresado de tu carrera? No, todavía todavía no había egresado, yo egresé en el 91, entonces ya tendría aproximadamente 3 años, ¿no? Egresado. Y entonces se viene esa situación familiar y bueno, pues hay que buscar empleo, ¿no? Porque, pues, ¿qué hiciste? Pues hice lo que yo creo que todo el mundo debemos de hacer, ¿no? Buscar el sustento, primero el sustento diario, el día a día, porque no había ni siquiera para el sustento de todos los días. Y fíjate que me encontré en una empresa que es dentro del mundo de los alimentos y la logística, una empresa grande de Guadalajara, en la cual me invitan a trabajar, pero más que nada, pues haciendo la lucha yo ahí metido. Tuve 2 o 3 entrevistas, pasaban 3, 4 semanas y no me hablaban, y yo con los nervios así, había hecho meter algunos currículums, que desde ahí empezó el tema, ¿no? O sea, un currículum, pues, ¿qué le ponía a mi currículum? ¿No? Claro. Entonces, experiencia laboral. Experiencia laboral, ¿no? Y en ese tiempo todo el mundo pedía experiencias laborales de 10 años, de 15 años, de no sé cuántos años. Y fíjate que tuve una entrevista con el dueño de la empresa, muy agradable, una entrevista en la cual duró, después de que me entrevistaron, quién sabe, directores y quién sabe qué tanta gente me entrevistó, una entrevista muy agradable de 10 minutos, no más. Y el dueño de la empresa me contrata. Me dice, ¿sabes qué? Para el departamento de ventas. ¿Sabes vender? Sí, sé vender. Pues hay que empezar a vender alimentos ahora. Y ahí empecé a forjarme un poquito, a meterme al tema de los alimentos. Era una empresa de avenas y granola y todo ese tipo de cosas, de galletas. Empezaban las barras energéticas, todo ese tipo de productos. Y le vendíamos a todo el mercado, de autoservicios, mayoristas, algo de agroindustria también. Y empecé a viajar muchísimo, no por avión, empecé a viajar en carretera, en ese tipo de lugares donde realmente el mercado se conoce. Y nos tocó un tiempo muy padre porque fue el momento en que se cambia un poco, la logística y las ventas siempre estaban como que de la mano, y el departamento de logística era dirigido por la gente de ventas. Y bueno, pues si había que vender y entregar una bolsa de avena en el cerro más recóndito del país, pues había que hacerlo y no importaba el costo, ¿no? Entonces yo me empiezo a meter a la parte logística dentro de la empresa y empezamos a desarrollar un sistema de eliminar distribuidores y de alguna manera los almacenes que teníamos abiertos empezar a tercerizarlos a operadores logísticos. Que te estoy hablando de hace muchos años, y en estos años no había tantos operadores logísticos, ¿no? Eso me trae a viajar también a Tijuana. Así es como conoces Tijuana, entonces. Fíjate que sí, así es como conozco Tijuana. 2 años antes de venirme a vivir acá, había un distribuidor aquí, y a ese distribuidor pues lo convertimos en operador logístico. Le dijimos, bueno, nos vamos a encargar nosotros de las ventas, y ahora tú lo que vas a hacer es almacenarnos, gestionar los pedidos en términos de almacenamiento y distribución, y los vas a entregar a nuestros clientes. Entonces lo hicimos en muchas regiones del país. Gracias a Dios me ha tocado viajar por muchas partes de México, y eso me dio la pauta para decir, bueno, aquí hay un nicho de mercado. Yo siempre inquieto, ¿no? Por esa cosa. ¿Le heredaste a tu papá esa inquietud? Sí, fíjate que yo creo que sí, sí es una inquietud que siempre he tenido, de lograr o tratar de ser emprendedor, empresario, ¿no? Trabajar por mi cuenta de alguna manera.
¿Cuántos años estuviste trabajando para esta empresa, Fernando? Fíjate que estuve trabajando para ellos 4 años. Ok, pues poquito. Poquito. Ajá, Realmente pero muy bastante rápido. experiencia, ¿no? Se desarrolló muy rápido el tema y ellos me promueven para venirme a Tijuana. Ok. ¿No? Y es una historia muy chistosa porque yo sí ya había venido a Tijuana. Y un día en una reunión nos dice el director, ¿sabes qué? Necesitamos alguien en Tijuana para empezar a desarrollar el mercado de California, atender el mercado del Pacífico y pues, ¿quién levanta la mano? Yo ya había venido a Tijuana, Ajá. me había encantado la ciudad, Ajá. no en términos a lo mejor de que estuviera muy bonita, pero sí me encantó la dinámica, ¿no? Okay. El poder convivir con dos países, con diferentes culturas. Yo siempre he dicho que Tijuana no es México, ni es Estados Unidos, es un híbrido muy raro, que hasta hoy prevalece. Entonces dije, pues yo voy a Tijuana. ¿De veras? Sí. Y entonces llegó ese día, me acuerdo muy bien, con mi esposa, Luz del Carmen se llama mi esposa. Digo, Luz, pues ¿cómo ves si nos vamos a Tijuana? Y me dice ella, ¿a Tijuana? ¿A qué quieres ir a Tijuana? ¿A vivir? ¿Que te va a gustar? Y me dice, pues vámonos. ¿No? Ella siempre me ha apoyado en mis locuras. ¿Y en qué año llegan aquí? Llegamos en enero del 97. Ok. En enero del 97, empezando el año. Ok. Me acuerdo que llegamos al aeropuerto, bajamos del aeropuerto, en ese entonces no existía la carretera esta del aeropuerto, la bajada esta de la Libertad, Okay. del aeropuerto. Ajá. Y se veían, llegamos al aeropuerto, hacía mucho frío, veníamos con mi hija Luz, pequeñita, y me dice Luz, ¿esto es Tijuana? Y digo, sí, pero vas a ver que ahí abajo te va a gustar. La parte de allá abajo, ¿no? Entonces, llegamos con un frío impresionante porque no estábamos acostumbrados al frío. Yo no sé si ese año hizo muchísimo frío o fue que no estábamos acostumbrados al frío. Y ahí empezamos a desarrollarnos. Yo empecé a trabajar en el mercado de California, iba 3-4 días a la semana a Los Ángeles a buscar distribuidores, abrir una oficina en Pomona, en Pomona, California, y de ahí se empezó a desarrollar, ¿no? Pero seguías con esta empresa. Yo sí seguía con esa empresa. Okay. Y un día, en una reunión de gente, siempre hay diosidencias, yo digo, ¿no? Un día me dice Luz, mi esposa, oye, fíjate que unos amigos de Zamora, Michoacán, ella es de Zamora, Michoacán, están aquí en Tijuana, y me gustaría hacer una cena para que los conozcamos y los conozcas, y todos son amigos míos de la infancia. Muy bien. ¿Y ellos qué? Bueno, ellos se dedican a temas aduanales, o sea, una agencia aduanal mexicana que tenía transporte y un poquito de logística, pero no de almacenes, ¿no? Entonces ahí traigo la cena, platicando con uno de los dueños y director de la empresa, me dice, oye, fíjate que traigo un proyecto importante con uno de mis clientes más importantes para hacer un negocio de porteo. Y me dice, pero yo no sé qué es porteo. Y ya, yo sí sé. Es un negocio de logística, de almacenamiento, de distribución, pero enfocado al mercado nacional, de producto que va a los autoservicios, al mercado de tiendas de conveniencia, al mercado empezaban en ese tiempo los Oxxos y todo ese tipo de negocios, y básicamente está muy enfocado al negocio de productos de consumo, ya sea alimentos, productos de cuidado personal o productos de limpieza, ¿no? Es más o menos ¿de veras si tú conoces eso? Dije, pues sí, a eso me dedico, ya le platico. Y esa experiencia me lleva a los pocos días y me dice, oye, pues vamos poniendo un negocio así. Le dije, pues me late. Okay. Y ahí arrancó. Renuncio a la empresa, no les gustó mucho que renunciara,
¿no? Obviamente, porque Claro. tenía poco que me habían traído para acá, Ajá. como un año, y yo renuncio, ¿no? Y ahí empiezo el negocio de logística. Ok, ¿es en la misma empresa que conocemos ahorita donde estás? No. ¿O no? Era otra. No, han cambiado el posicionamiento, digamos, de accionario de la empresa. Sí es la misma, pero no es la misma. Ok, ¿no? a ver, explícanos eso. Bueno. La misma, pero no es la misma. Exacto. Fíjate que empieza la empresa, como te digo, y se empezó a desarrollar el negocio con clientes importantes, clientes mundiales. Gracias a Dios siempre hemos tenido clientes mundiales. A ver, estamos hablando del 98, o sea, estamos hablando ya de unos 20 años atrás, 22 años atrás, Ok. casi 24 años. Y ahí empiezas, pero a lo mejor, bueno, en lo que me estás comentando de que es la misma, pero no es la misma, ¿será que no es la misma gente? Así es. ¿O no es el mismo concepto que tenías No, inicialmente? es el mismo concepto, pero no es la misma gente, ¿no? Ok. Algunos años después, a ellos el negocio no les interesaba mucho, de alguna manera. Ese cliente principal salió Ok. y llegaron otros. Ajá. Yo manejaba esa empresa y entonces ahí nos separamos, ¿no? Ok. Yo tomé mi camino por la parte de logística. Ellos continuaron y sigue siendo una empresa, es una empresa muy Aduanal. exitosa, aduanal, de servicios logísticos internacionales, digamos, para maquiladoras, para ese tipo de industria logística, ¿no? Y yo me quedo con la parte de logística nacional. Con clientes, bueno, más bien con proveedores internacionales, pero distribuyendo a nivel nacional. Así es, ¿Sí? correcto, así Ok. es. ¿Con cuántas plazas empiezas a distribuir en Tijuana? Fíjate que empezamos en Tijuana, Mexicali, Ensenada, Ajá. San Luis de Colorado. Empezamos a hacerlo por acá primero. Ajá. Y después se abre una oportunidad con un cliente que fue muy importante para nosotros, que es Grupo Peñafiel. Ok. Grupo Peñafiel venía de una compra, digamos, me voy un poquito más atrás porque tuvimos un cliente que era Adams, los chiclets, Chiclets Adams. Chiclets Adams lo compra una empresa que se llama Cadbury Schweppes, que ya no existe hoy. Compra Ok. Cadbury Schweppes, y Cadbury Schweppes era dueño de Adams y era dueño del Grupo Peñafiel, Ok. de Tehuacán, luego Ajá. Mineral Peñafiel. Y al poco tiempo fusionan la empresa y entonces me ofrecen el servicio, o que les dé el servicio para la parte, no nada más de confitería, que lo llamaban para que los chicles y toda la parte de dulces, para la parte también de bebidas. Ok. Entonces llega bebidas, en el momento que llega bebidas, pues era un monstruo diferente. ¿Por qué? Porque para bebidas no nada más había que entregar y surtir autoservicios, sino que también había que ir a la tiendita de la esquina, Ok. a la tiendita de doña Lupita, de don Pedrito, de don José, de ta. Y para ese entonces le platico a un vecino, amigo, ahora compadre y socio, ¿no? Ajá. También, lo conoce muy bien, Álvaro. Sí, claro. Claro, No, claro. le Esperemos tenerlo platico- pronto por aquí. Yo creo que sí, tiene muchas historias buenas que contar, Ajá. Álvaro. Él llega, bueno, platicamos, le interesa el negocio, invierte, nos asociamos, y entonces, aparte de entregar a centros de distribución y autoservicios y esto y el otro, pues ahora empezamos con el mercado horizontal, que le llamamos nosotros, Ok. el mercado de detalle. Que para que más o menos te des una idea, en Tijuana aproximadamente hay 10,000 tienditas de esquina, Ok. que le decimos nosotros. Ok. Entonces, así en cada ciudad. Y Peñafiel nos va llevando a diferentes ciudades. Hoy por hoy estamos en 7 ciudades diferentes. Atendemos en cada una de esas ciudades en los estados. Estamos en el sureste y estamos en el norte, Ok. ¿no? Con el Ok. negocio de detalle. Ya Peñafiel ya no es nuestro cliente, estuvo por casi 10 años con nosotros, Ok. pero nos hemos metido con otros clientes. Otras empresas. Oye, Fernando, pues súper interesante, y digo, ahora sí que de estar trabajando con tu papá 3 años, 4 o 5 años en esta otra empresa, y ahorita que tú seas el dueño de tu propia empresa, hablando más de 22 años, supongo que debe haber miles de historias atrás, ¿no? O sea, me imagino que así como has sido exitosa y ahorita puedes decir que distribuyes a tantas ciudades, también has pasado por momentos o decisiones difíciles o erróneas.
Sí. ¿Nos podrás compartir algún momento que digas, chin, me equivoqué, pero probablemente ese error que cometiste haya sido algo que se proyectó en algo muy bueno para ti? Pues fíjate que hay muchas historias. O sea, yo creo que ha habido momentos fuertes de la empresa, de decisiones importantes. Cuando te deja un cliente muy grande, que fue el caso del Grupo Peñafiel. Con ellos teníamos 6 ciudades diferentes con una estructura pues, de más de 100 unidades de transporte, gente, nóminas, una serie de cosas y compromisos grandísimos, claro, de estructuras. Y de pronto, de un día para otro, nos deja porque lo compra otra empresa que hace su propia distribución. Claro. Y prácticamente en pocos meses nos avisan que ya no. Y fue un momento muy duro, muy difícil, claro, de despedir gente, de tener que reestructurar créditos y compromisos, pero bueno, siempre hay, yo digo que siempre hay una velita ahí prendida en la cual tienes que ver el túnel y con esa poquita luz te puedes ir guiando y después se abre otra vez las puertas, ¿no? Para ese entonces después llegó el grupo Bonafont, Danone, y bueno, una infinidad de empresas. La verdad es que tenemos alrededor de 15 o 18 clientes internacionales todos, que nos han dado siempre un respaldo importante, que han creído en nosotros y que las decisiones que se toman se tienen que tomar, ¿no? O sea, yo siempre he comparado a un empresario como un guerrero. O sea, ese guerrero que tienes ahí dentro, que siempre estás en lucha, externa, interna, con demonios propios, que tienes que sacar adelante, ¿no? Y en equilibrio con la familia también. Sí, yo creo que la familia es muy importante. Para mí ha sido muy importante. Mi esposa siempre me ha acompañado en el camino. Mis hijos son exitosos, mi hija más grande es profesionista. Y ese soporte de mi esposa, siempre apoyando, siempre luchando, siempre administrando muy bien, ha sido muy importante para mí. ¿Por qué? Porque este negocio que tenemos ahora y desde hace muchos años, pues trabaja 24 horas del día, 7 días a la semana, 363 días. ¿Cuál ha sido tu experiencia a ti como socio del club? Fíjate que ha sido una experiencia muy gratificante y además de mucho aprendizaje. Aquí hay muchísimas personalidades, hay gente que tiene preparación y caracteres diferentes, y esa convivencia y esa diferencia de tonalidades que se encuentran en todos, pues es muy enriquecedora. Me gusta mucho venir al club, es un gran lugar para poder convivir, para poder expresarte, para poder crear negocios, hacer negocios, conocer lo que otros hacen, y siempre en un aprendizaje constante, ¿no? Entonces, el club sí, creo que ha pasado por etapas también difíciles. Esto de la pandemia fue muy complicado de poder manejar, pero el esfuerzo que se hizo por esos primeros empresarios de crear un club de empresarios de Baja California es totalmente loable, ¿no? Yo creo que hay muchos empresarios buenos en Baja California, y el talento y la forma de hacer negocios de aquí es muy particular. Así es muy particular. Oye, Fernando, y digo, ya se nos acaba el tiempo, pero a lo mejor algún consejo que quisieras compartir con alguien que nos ve, ya sea otro empresario o algún estudiante de la carrera de administración de empresas, que dicen que saben mucho o poco de qué. Te lo digo porque yo también soy administradora. Sabemos mucho de nada y poco y mucho de todo, ¿no? Sí, o sea, algo así dicen. Algo así dicen, ¿no? Pero no, mira, yo creo que para los jóvenes, creo que es importante. Tienen muchísimos talentos. Ahora el mundo está a sus manos y a sus pies, y toda la información está en la nube y en la red, y todo el mundo podemos nutrirnos y concentrarnos ahí. O sea, un emprendedor es un guerrero, un empresario es un guerrero, alguien que realmente
tiene que salir adelante sí o sí, porque tiene la responsabilidad de gente que está atrás, de gente que viene enfrente, y que hay que pasar todas y cada una de las vicisitudes que te presenta la vida para poder salir adelante, ¿no? Hace poquito veía una frase que dice que la vida no te pregunta, ¿no? Te golpea, y tú decides si te quiebras como el cristal o te forjas como el acero. Así es la vida. Pues muy buena frase para cerrar. Bueno, Fernando, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por compartir. No sé si quieras agregar algo más. No, muchas gracias, Liz. Realmente gracias por estos minutos, gracias por la oportunidad, gracias por todo el trabajo que le dedican y le dedica todo tu equipo al club. Creo que es un esfuerzo bien loable y bueno, seguiremos adelante, ¿no? Claro, esperamos verte en la segunda temporada con mesas de discusión. Sé que por ahí cuando entremos en temas de logística en las empresas podrás dar una buena y excelente opinión con los demás. Un poquito. Llevamos algunos años en ese negocio y gracias a Dios ha permanecido en el tiempo. Por eso te decía yo que la persistencia y la consistencia es un ingrediente básico para poder ser empresario. Pues muchas gracias, Fernando. Gracias a ti. Y gracias a ustedes por habernos acompañado en esta sección del podcast del Club de Empresarios de Baja California. Les recuerdo, son 26 empresarios, 26 minutos, 26 historias. No hay secretos para alcanzar el éxito, pero sí hay historias que nos inspiran a seguir hasta lograrlo. Bienvenido al podcast del Club de Empresarios. Escucha, aprende, comparte